Buenos días, mis queridos hermanos. Espero en el Señor y se encuentren bien. Vamos a tener una predicación, espero yo, que sea para ustedes de mucha edificación, hermosa, por la simple y sencilla razón de que es la palabra de Dios, nada más por eso. Pero antes de comenzar, mis queridos hermanos, antes de entrar de lleno a nuestra predicación, quiero tomarme unos 3 minutos. 3 minutos quiero tomarme, a lo mejor me voy hasta 5, pero quiero tomarme 3 minutos para llevarlos a una reflexión con esto que estamos viviendo. Con esto que estamos viviendo, porque yo espero que cada uno de nosotros estemos reflexionando en casa o en donde estemos y pensemos algunas cosas de para qué nos está sucediendo todo esto, por qué estamos confinados. Yo creo que ha pasado el primer mes y como quiera que sea, aguantamos estar en casa. Viene el segundo mes, en donde pues todo parece indicar, según las estadísticas que mis propios ojos han visto, parece indicar que la gente empieza a desesperarse, no sabe estar quieta o no sabemos estar quietos. Yo me encuentro entre los desesperados, pero con todo y todo hemos podido estar en casa. Quiero hacer 5, 6, 7 puntos reflexivos tocante a esto que estamos viviendo. Primero quiero hacer una puntual aclaración con esto de la pandemia. He estado platicando con algunas personas y algunos creen que esta pandemia puede llegar a ser o es un juicio de parte de Dios al mundo. Y bueno, puntualmente no es juicio. No es juicio. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el juicio está reservado para posteriormente. Hay un día específico marcado para juicio del ser humano. Así que relájese todavía. No es juicio. Aparte es más bien un preparativo para llegar hasta allá, a aquel juicio. ¿Por qué razón? Porque Dios, en su infinita misericordia, nunca interviene de forma intempestiva en juicio hacia las personas. Nunca. Y esto lo vemos con claridad desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, en donde Dios siempre con mucha puntualidad, primero les avisa y les dice: este es tu problema, este es tu pecado, arrepiéntete. Siempre primero da un aviso de arrepentimiento, siempre. Nunca lo hace deliberadamente. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no actúa así? Por una simple y sencilla razón. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, primer punto, no es esto un juicio de Dios. Segundo punto que yo creo que es o que puede ser, no quiero decir que es así con mucha puntualidad lo que yo veo, pero cuando menos pretendo que todos reflexionemos en esto. Yo creo que es un llamado de Dios al arrepentimiento de todos aquellos que hoy cuentan con vida. ¿Por qué razón? Porque este es un pequeño virus microscópico que ha puesto de cabeza al mundo, literalmente. No solamente lo ha puesto de cabeza, sino que ha provocado que empiece a haber decrecimiento en cuanto a las economías, y esto es muy complicado. Entonces, pero también esto es un acto de misericordia de parte de Dios a todo el mundo que no ha querido creer en Cristo. ¿Por qué razón? Porque a través de este virus, espero en Dios, muchos, sean creyentes o no,
especialmente el no creyente, pueda venir al arrepentimiento. Eso es misericordia de Dios. Esto es un aviso. Como ya lo explicaba yo domingos anteriores, clama a Dios, Él te va a poder perdonar. Y lo mejor es que si te da el virus y mueres, es mejor que mueras en Cristo que sin Cristo. Porque aquí solamente es el puro estuche. Aunque suene un poco fuerte o un poco frío, es el puro estuche. Lo importante es salvar el alma. Entonces yo creo que esto puede ser un llamado de Dios a todos aquellos que no conocen o que han rechazado abiertamente, para que vengan al arrepentimiento, porque viene un día de juicio. Esto no es nada, esto no es nada, esto es peccata minuta comparado con lo que viene. Tercer punto que veo. Este es un llamado de Dios a la iglesia. Y en este llamado de Dios a la iglesia veo varias cosas. Primero, veo que es un llamado a la iglesia está siendo sacudida, está siendo cernida literalmente, eso es lo que yo creo. Yo lo creo así, no lo dice la Biblia, pero yo sí lo creo, tratando de ver qué es lo que Dios está haciendo en todo esto. Yo creo que es un llamado a la iglesia, está siendo cernida, sacudida fuertemente, para que la iglesia pueda demostrar en quién confía. Si confía en el gobierno que tiene, si confía en los médicos o si confía en Dios. Y aparte de todo, también es un llamado de Dios a la iglesia a la obediencia. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que confinarnos, la iglesia, o cuando menos, lo digo con toda puntualidad, cuando menos todos aquellos que puedan hacerlo. Todos aquellos que puedan hacerlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque yo entiendo perfectamente que puede haber varios hermanos dentro de la iglesia, y no solo de esta sola gracia, ni solamente de la iglesia de Ixtlahuaca, sino a nivel mundial. Hay hermanos que imperiosamente tienen que estar saliendo de su hogar para buscar y llevar la provisión para los suyos. Lo entiendo perfectamente, pero a medida de lo que se pueda, obedecer y estar confinados, estar con las medidas previas de seguridad para evitar un contagio. Segundo punto que veo tocante a la iglesia, para que la iglesia pueda aquilatar, y esto es muy puntual, hermano, y esto es algo que ha estado en mi corazón durante ya todo este tiempo, para que la iglesia pueda aquilatar lo valioso, gracias, lo valioso que es para nosotros el estarnos congregando. Es muy triste, es triste de verdad llegar al salón de reunión, en este salón donde estamos hoy, y predicarle cada 8 días al piso, ni siquiera las bancas, porque las bancas están retiradas. Eso es triste, hermano. Yo no sé cómo te sientas tú. Yo no sé cómo te sientas tú. Pero yo espero que te sientas igual que yo, conmovido y con muchísimas ganas de, cuando nos dé permiso el gobierno, en venir a congregarnos, y que nos quitemos de estar faltando a la congregación por cualquier cosa. Eso es lo que yo veo, hermano. Es un llamado a la iglesia para que lo podamos valorar. En todo esto, yo creo que va a haber algunos que, por no estar en una comunión íntima con la propia iglesia y obvio con el propio Dios, se van a enfriar. Ese no es el deseo de mi corazón, pero esto es algo que yo veo con mucha claridad. Algunos se van a enfriar. Tercer cosa que yo veo dentro de la iglesia es para quizá manifestar una gran reforma, así lo quiero ver yo,
en el sentido de que algunos de algunas otras iglesias están conociendo la sana doctrina a través de todos estos medios que hoy tenemos a nuestro alcance. Nosotros somos una iglesia pequeña, somos una iglesia de aproximadamente 120 personas que llegan cada 8 días. En las transmisiones que tenemos domingo a domingo, hasta antes de la pandemia, nos siguen en Facebook 30, 40, 50 personas y nos damos por bien servidos. Ahorita que estamos con esto de la pandemia, cuando menos con nosotros, siendo una iglesia pequeña, han estado uniéndose a cada transmisión hasta 3,050 personas. Por eso creo que esto puede ser un boom para que otros vengan al conocimiento de Cristo, para que sepan, como decía David Wilkerson, que se ha acabado la hambruna para la iglesia de Cristo y que hay iglesias que están verdaderamente dando de comer a los creyentes. Muchos han estado escuchando, mucha gente se ha conectado aún con nosotros que somos una iglesia pequeña, se han conectado gente que no conoce a Cristo y espero de allí surja más. Y no espero que vengan muchos a congregarse aquí con nosotros. Si Dios así lo determina, está bien. Pero yo, el anhelo de mi corazón es que busquen una iglesia y puedan estar en un lugar y puedan estar siendo atendidos bíblicamente hablando. Cuarta cosa que veo para con la iglesia, que la iglesia pueda demostrar una dependencia absoluta a Dios. Otra vez, no a las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque ciertamente puede haber crisis económica, como ya lo dije, esto lo están diciendo a nivel mundial los noticieros, y si volteas a ver tu bolsillo, por supuesto que hay crisis económica, pero tenemos que aprender a depender de Dios. Y quiero usar como ejemplo a Noé. Noé, en el tiempo de Noé, cuando no existía nada de esto que nosotros tenemos hoy, la tecnología y todo esto, a Noé le dieron la encomienda de construir el arca. Y no sé si te lo has preguntado alguna vez, pero ¿quién le llevó la madera? ¿Quién le ayudó a cortar? ¿Quién hizo todo eso? Y no era un barquito de estos de papel para que ventes en el agüita, no. ¿De dónde sacó todo eso? Tuvo que trabajar extra, pero no solo eso. Aprendió a depender de Dios al 100%. No mandó una carta o un WhatsApp o un Messenger o un correo electrónico a la iglesia de Ixtlahuaca para que le mandara apoyo, porque como él iba a construir el arca, para que tuviera que comer con los suyos. No hizo eso, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces, iglesia? Depender de Dios, ¿cierto? Todo esto veo yo en esto de la pandemia con la iglesia. Quinto punto que veo acerca de la iglesia en medio de todo esto. ¿Qué es probable? Es probable, por lo que estoy comentando, es muy probable que Dios esté provocando dentro de la iglesia. Ahora estamos en un confinamiento. Yo le quito la palabra confinamiento y le pongo la palabra cautiverio. Estamos en cautiverio. Y pensando lo que Dios hizo allá en Egipto, cuando entraron, ¿cuántos entraron al cautiverio de Egipto? ¿Cuántos israelitas entraron? No, ¿cuántos entraron? 70. ¿Cuántos salieron? 2 millones aproximadamente, poco más de 2 millones de personas, ¿no es cierto? Dios nos ha metido en cautiverio. A ver cuántos salimos. A ver si realmente nos estamos reproduciendo. Y no porque regresen todas las mamás embarazadas, no me estoy refiriendo a eso, sino porque haya más iglesia congregándose. El sexto y último que veo para con la iglesia y obviamente para con el mundo es que
el Señor está limpiando el mundo. Aquí cualquier movimiento ambientalista quedó corto, hermano, comparado con lo que Dios ha hecho. Ha limpiado el mundo. Tan sencillo como eso, las playas están limpias. El monóxido, los hidrocarburos que están suspendidos en el aire. ¿Cuál? Ya Dios ya lo limpió. ¿Ok? Ahora, dentro de la casa, ya estamos dentro de casa. También lo que veo es que vivimos en una época donde la juventud está perdidísima, ¿cierto? Los papás han salido a trabajar, y los papás no me refiero solamente al género masculino, sino a los dos, papá y mamá han salido a trabajar. ¿Y qué están haciendo con los niños? Los tienen ahí olvidados. Es una juventud perdida, ¿no es cierto? Ahorita, al estar muchos confinados en su casa, ya se dieron cuenta de la clase de hijitos que son, de la clase de esposito que tiene o de la clase de esposita que tiene. Dios quiera y esto traiga a muchos al arrepentimiento, pero que también sea para fortalecer los matrimonios dentro de la iglesia, porque hemos recibido muchísima instrucción. Y es tiempo de ponerla en práctica. Estamos dentro de casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y otra no menor y última es, tenemos que aprender tecnología, hermano. Si son, como yo lo decía la vez pasada, si somos todos analfabetas como yo tocante a la tecnología, pues hay que entrarle. Tenemos que aprender a hacer esto, ¿no? Así que esto es lo que yo veo, hermano, que Dios está haciendo en medio de todo esto. No sé qué veas tú. Te lo quise compartir para que cuando menos puedas meditar en algunas de estas cosas y puedas estar tranquilo, sabiendo que Dios está en un control perfecto de todas las cosas. Quise tomarme este tiempo, que ya no supe ni cuánto fue, pero quise tomarme este tiempo para poder exponer estos puntitos acerca de esto, y creo que muy valiosos. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra predicación. Voy a irme un poco rápido para ver si trato de reponer el tiempo que acabo de gastar en esto. Así que les voy a rogar, por favor, que inclinen su rostro y pongamos esto en manos de nuestro Dios. Eterno Padre, agradecemos tanto tu bondad, Señor. Gracias porque nos permites poder seguir meditando en tu palabra. Como lo he dicho en algunas otras ocasiones, tu palabra no está presa, no está confinada a nada, es libre y llega hasta donde tú quieres. Señor, por favor, úsame para que sea expuesta con claridad a mis hermanos que están viendo esta transmisión. Por favor, que sea de mucha edificación, y a los poquitos que estamos aquí en el salón, también, Padre, que sea de edificación para que podamos ver qué es lo que realmente nos tiene en este punto de nuestra vida. ¿Por qué llegamos hasta acá? Hay una razón, y tu hermosa palabra nos la dice con claridad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra de Dios lo dice con mucha claridad, porque vamos a ver la verdadera pandemia. La verdadera pandemia. Y como lo dije yo hace un ratito, Dios nunca lleva juicio a nadie sin antes haberle dicho arrepiéntete. No lo enjuicia deliberadamente. Dios no es injusto, y más aún misericordioso. El viernes pasado estábamos estudiando en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cómo llega el pecado al género humano y la afectación que tuvo, y estábamos hablando acerca de cuatro efectos que tiene el pecado, ¿cierto? Produce vergüenza, te escondes de Dios, produce irresponsabilidad. Esto lo estuvimos viendo el viernes pasado, y hoy vamos a estudiar la verdadera pandemia. La verdadera pandemia. ¿Por qué? Porque esta narración de Génesis y este evento que tuvimos aquí, cuando el pecado entra en el género humano, no se quedó aquí. Tuvo un efecto gigantesco.
que te afecta hoy a nuestros días y nadie quiere hacer nada. Desafortunadamente, he notado que la gente no quiere someterse a la palabra de Dios. Y no solo a la palabra de Dios, no quiere someterse a las autoridades. Han sido muy puntuales las instrucciones de quédate en casa, no convivas con muchos. De hecho, si el punto es no salir, es no convivas con nadie. Y ayer que salí a comprar el pan, yo soy el mandadero designado, yo salí a comprar el pan el día de ayer y en la tarde, ahí en la unidad donde vivimos, noté que la gente ya empezó a salir de su casa como si no estuviera pasando nada. Van en familia, o sea, no están conscientes de nada. Los jóvenes, otra vez refiriéndome a los jóvenes, están perdidos en la calle, muchos ya ingiriendo alcohol. De regreso a la casa, encontré 2 fiestas. O sea, los pequeños changarritos donde venden tacos y este tipo de cosas ya están abiertos, con gente ahí sentada, despachando. ¿Qué? ¿No van a aguantar otro mes? La verdadera pandemia es el pecado que yace sobre el género humano. Esa es la verdadera pandemia y que corre a pasos agigantados tan agigantados que afecta a cada ser que es engendrado en el vientre de una mujer. Tan caótico como eso. En el momento en el que es concebido un óvulo por un espermatozoide, en ese momento está concibiéndose un pecador más, potencialmente hablando. Tenemos que considerar algunas cosas para poder entender mejor este texto. Algunos temas a considerar es, primero tenemos que considerar a Dios. Y Dios proporciona al hombre una manera de cubrir su pecado reconciliándose con él. ¿Nota? Dios proporciona al hombre una manera de cubrir su pecado reconciliándose con él. A esto la Biblia le llama gracia. Dios lo provee. Dios todo lo conoce. Ve los pensamientos y las intenciones del corazón, así como los actos que son escondidos para el hombre. Dios todo lo conoce. Dios se comunica con el hombre, instruyéndole y advirtiéndole. Siempre. Dios es santo y justo. Establece el estándar para el hombre y precisa el juicio apropiado para las violaciones que éste causa. Segundo tema a considerar es el hombre. El hombre es pecador por nacimiento y elección. No hay ningún pecador inocente. Que esto quede claro. Repito, el hombre es pecador por nacimiento y por elección. Nace alejado de Dios, la muerte espiritual. El hombre es responsable ante su Creador por su pecado. El hombre es responsable delante de Dios por su propio pecado. Necesita limpiar su pecado para restaurar su relación con Dios. Tercer tema a considerar, el pecado. La paga del pecado es muerte. A través de Adán, el pecado y la muerte pasó a toda la humanidad. Ahí está la pandemia. Escuche otra vez. A través de Adán el pecado y la muerte pasaron a toda la humanidad. Otro tema a considerar muy importante es la redención. Existe una forma aceptable y una inaceptable para acercarse a Dios. Aquellos que vienen a Dios para el perdón deben demostrar fe para acercarse de la forma en la que Él lo ha instruido, en la que Él lo ha dejado establecido en su hermosa palabra. Dicho de otra forma, el hombre no puede acercarse como él quiera a Dios. Dios dejó el qué y el cómo con mucha puntualidad. La redención
es el sacrificio aceptable requerido por Dios en el Antiguo Testamento, requerido por un animal ofrecido en fe como un sustituto del pecador, un inocente por un culpable. La redención también es el sacrificio animal. En el sacrificio animal no tenía poder para limpiar permanentemente la culpa del pecador. En lugar ofreció cubrir el pecado temporalmente en espera de la eliminación total del pecado del género humano. Y 5, los caminos. La humanidad está dividida por la forma en la que cada individuo responde a la autoridad de Dios. Solamente hay 2 tipos de personas en todo el mundo. 2 tipos de personas: los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Tan sencillo como eso. Entonces, vemos aquí en el Génesis capítulo 3 que a partir del capítulo 3, como ya lo mencioné, Adán y Eva fueron desterrados del huerto del Edén. Sufrieron la contrarreacción completa del pecado. Pagaron la culpa. Hubo un juicio que Dios emitió sobre ellos. Escuche, capítulo 3, versículo 22. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar del árbol de la vida, y coma y viva para siempre de una forma pecadora. Eso no lo quiso Dios. Y el Señor Dios le echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Qué interesante. Las consecuencias claras del pecado del hombre fue que fue expulsado de la presencia de Dios. Esa es la muerte espiritual, la muerte que sufrieron nuestros primeros padres, la cual nosotros heredamos de ellos. Esta es la verdadera pandemia. Esto significa que ningún ser humano por sí mismo quiere buscar de Dios. Jamás. ¿Y por qué vemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Vamos a la narración de Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Bueno, le pedí al pastor Jesús Cano que leyera del 1 al 5, pero en realidad voy a tratar de abarcar hasta el versículo 8 para que esto nos quede muy claro, muy claro. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está la pandemia. Ahí está la pandemia. Pero ya estamos tan acostumbrados a eso que no pasa nada, ¿no? Respeta para que no te digan nada. Una cosa es respetar y otra cosa es decirle a la gente realmente lo que es y lo que está haciendo. Eso se llama pecado. Dice en el capítulo 4, versículos 1 al 2, dice: y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel, por la voluntad de Dios. Dice, así lo dice literalmente Eva, que ha adquirido varón por la voluntad de Dios. Adán y Eva obedecieron el mandamiento de Dios de fructificad y multiplicaos, y dieron a luz de inmediato 2 hijos, Abel y Caín. En cuanto Eva dio a luz a su primer hijo, ella reconoció que su hijo había venido de parte de Dios, la fuente de la vida, como es en realidad.
también había experimentado dolor, un duro recordatorio del juicio de Dios por su pecado. Esto fue lo que le dijeron acá en Génesis, en el capítulo 3, ¿no es cierto? Con dolor darás a luz. Ahí está, ya lo había experimentado. El dolor universal en el parto testifica la consecuencia del largo alcance del pecado, ¿Por qué? Porque las mujeres al día de hoy, cuando van a parir, tienen dolores muy fuertes. Yo no sé qué tan fuertes sean, por una simple y sencilla razón: no soy mujer y nunca he parido un hijo. Entonces, pero esta es una consecuencia de largo alcance. Pero para aquellos que esperan en Dios, es un recordatorio de la liberación final que vendrá a través del prometido por Dios en Génesis 3, capítulo 15. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces Caín era agricultor que trabajaba la tierra, en contraste con Abel, que era pastor. Esto es lo que nos dice el texto, ¿cierto? Y aquí vamos a ver cómo ellos, Abel y Caín, heredan el pecado de sus padres y cómo el pecado se sigue propagando. Esta es la verdadera pandemia de la que todos debemos de tener cuidado, todos. ¿Por qué razón? Porque dice en el 3:4, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y a Caín no. ¿Por qué razón? Es que yo creo en Dios a mi manera, yo lo amo a mi manera. No, discúlpame, me vas a perdonar, pero esa tu manera no sirve. Esa tu manera sigue demostrando que estás muerto en delitos y pecados, porque yo puedo venir a Dios solamente por Dios cumpliendo lo que Él pidió que se hiciera, no de otra manera, ¿cierto? Las dos ofrendas distintas de Caín y de Abel reflejan en retrospectiva la experiencia de Adán y Eva después de su pecado. Su intento fallido de cubrirse a sí mismos con hojas de higo fueron corregidas por la propia provisión de Dios con pieles de animal, de un animal obviamente muerto, porque para quitarle la piel a un animal, primero hay que matarlo, no se la puedes quitar vivo. Por lo tanto, pagando el precio por el pecado, que es la muerte. Vamos a Levítico, mis queridos hermanos. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Dicho de otra forma, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, como lo dice el Nuevo Testamento allá en Hebreos en el capítulo 9. Un acto de amor y de misericordia inmerecidas. Dios usó en acción el concepto de muerte sustituta, el sacrificio de un animal inocente en lugar de la pareja culpable. ¿Quiénes habían pecado? Adán y Eva, ¿no es cierto? Y Dios los cubre de pieles. Este es el contexto de lo que está diciéndonos el texto del capítulo 3. ¿Cierto? Hay una muerte de un inocente. Hay una muerte de un inocente. Entonces claramente Caín y Abel habían oído este informe de parte de sus padres. ¿Cómo sabemos eso? No está explícito, pero sí implícito. Si hubo un sacrificio de animales para cubrir la desnudez
incapaz que ellos pudieron hacer, Dios les lleva unas pieles y le dice que les hace túnicas. Las túnicas les hizo un zurrón con agujero aquí y agujero en las dos manos para que se la pudieran poner y listo. Eso fue lo que hizo Dios con ellos. Ay, es que no va la moda, no importa. No es lo que tú quieres, es como lo diseña Dios. ¿Ya te fijaste de eso? ¿Cómo no es a tu manera, sino a la manera de Dios? Y esto obviamente se lo transmitieron Adán y Eva a sus hijos. ¿Cómo sabemos? Porque ellos traen un sacrificio, una ofrenda a Dios. Ellos lo sabían. Dios debió haber comunicado la forma correcta de ofrendar, porque la ofrenda aceptable de Abel implicaba que los hermanos tenían tal conocimiento. Si no, Abel hubiera llevado cualquier otra cosa. Si cada quien lo tenía que haber hecho como quisiera. ¿No es cierto? Al ser aceptable es porque estaba cumpliendo con los requerimientos de parte de Dios. Nada más por eso sabemos que tenían ese conocimiento. El sacrificio aceptable requerido por Dios era aquel de un animal ofrecido como un sustituto por el pecador. ¿Qué significa esto? Que Caín y Abel, que eran los dos primeros hijos que tenían Adán y Eva, escuche esto, porque aquí es donde viene todo el asunto. Estos dos ya tenían pecado en su vida, por eso tenían que traer ofrenda a Dios. Por eso, si no, ¿para qué? ¿Me explico? Un inocente por un culpable, porque Caín y Abel habían heredado el pecado de sus primeros padres, o más bien de sus padres, por medio del nacimiento. Necesitaban ofrecer sacrificios para cubrir sus pecados, según el Salmo 51:5. Salmo 51:5. Dice el Salmo 51:5. Terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto. ¿Por qué? A causa del pecado. A causa del pecado, ¿cierto? Ahora 51, por favor. El 51:5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Ya se dieron cuenta? Desde el nacimiento. Ay, es que es un inocentito. No es cierto. Es un pecador potencial, nada más que no se ha desarrollado como tal. Esa es la cosa. El animal muerto no tenía el poder de remover el pecado por completo. Era meramente una cubierta temporal dada por Dios en espera de la completa eliminación del pecado que el Redentor haría en el futuro. Hebreos capítulo 11 nos habla de esto con mucha claridad. Hebreos en el capítulo 11, versículo 4. Dice así: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. El testimonio de este. Ahora, el 12:4 de mismo Hebreos. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Ok? No se ha padecido eso todavía. En lugar de eso, Cristo padeció por nosotros. ¿Cierto? Versículo 4, regresamos a nuestro texto. Versículo 4, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. La ofrenda de Abel, de sus rebaños, fue aceptable a Dios porque era un sacrificio que tomó la vida de un sustituto inocente, en este caso, Abel. Uno
al hacerlo así, está tomando el animalito que lo hace culpable para que él pueda pagar por el pecado de Abel. Al venir a Dios de la forma en la que él lo había instruido, Abel demostró reconocimiento de su pecado y fe obediente en la palabra de Dios. Debido a su fe, entonces, Abel fue aceptado por Dios y fue llamado justo. Fue justificado justo Abel. Justo, que significa recto con Dios. Mateo, en el capítulo 23, versículo 35. Mateo 23, versículo 35, dice así: para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis en el templo y el altar. Ahí está claro, hermano. Y como ya lo vimos en Hebreos 11:4. Pero miró Dios con agrado a Caín. Perdón. Pero miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, porque a Caín no lo miró con agrado. Regresamos a nuestro texto. A Caín no lo vieron con agrado, dice el versículo 5. Caín trajo parte de su cosecha. Aunque la ofrenda de Caín parecía correcta a sus propios ojos, el no sacrificio de la forma en que Dios lo había instruido no produjo nada en la ofrenda de Caín. Absolutamente nada. Y esto tiene que ver con lo que yo platicaba el viernes. No sean malitos, conéctame esa cosa, ¿no? Me voy a quitar el saco más, con permiso. Gracias, Mencita. Yo no sé ustedes, pero aquí arriba hace mucho calor, mucho calor. Caín no lo hizo de la forma en la que Dios lo instruyó, lo hizo como él quiso. Y el viernes yo hablaba de esto. Cuando Satanás hace el ofrecimiento a Adán y Eva de que no morirían, sino que serían como Dios, ese es el ofrecimiento, ellos lo creen y ellos toman como estándar su propia conducta moral. Eso yace hasta nuestros días. Esa es la verdadera pandemia. El pecado está corrompiendo a la humanidad. Pero el asunto no se queda allí. Dios ha provisto exactamente de todo para beneficio del ser humano. Dios ya, ahorita andan, y que la vacuna, y que no sé qué, y que. Mira, no sé si la van a encontrar. Dicen que por ahí ya tienen unas primeras pruebas. Dios diseñó la redención del hombre antes de que el hombre pecara. Ahí está la provisión. Ahí está el antídoto para el pecado. Y la gente no lo quiere. ¡Qué cosa tan absurda! ¿No es cierto? ¿Cuánta gente, cuántos convidados iba a decir, pero no son convidados, contagiados? ¿Cuántos contagiados hay ya en nuestro país? Ya se cuenta en miles. Van, creo, 11, ¿no? La cifra es 10,500 más o menos. 7,500 contagiados. Y ya tenemos varios decesos. 7,650 contagiados al día de hoy. Supongamos que todos estos estuvieran en el lecho de muerte. Y llegas con la vacuna.
traigo la vacuna para todos. ¿Quién la quiere? Y todos te dijeran, ay no, a mí déjame morir aquí. ¿Quién haría eso en su sano juicio? ¿Quién lo haría? Ah, bueno, así desprecian a Dios, que ha dado todo para que la gente se salve y no quiere. Qué increíble, ¿no es cierto? Dice Proverbios en el capítulo 14, versículo, a mi Biblia le quitaron Proverbios, 14, 12 de Proverbios. 14, 12. Escuche. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta de qué es lo que pasa? Ahora, ¿cómo sabemos que estos heredaron el pecado de sus padres? Vamos con la narración. Perdón, se me cayeron los lentes. Vamos con la narración. Dice, pero Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Se demudó su semblante. Se enojó. ¿A causa de qué? A causa de que no fue vista bien su ofrenda. ¿Por qué? Porque lo hace a su manera. Lo hace a su manera. Y no es así. Nunca debe de ser así. Las ofrendas de Caín y de Abel tuvieron diferencias esenciales entre las dos. La ofrenda de Abel se conformó a la voluntad de Dios, de lo que Dios ya había requerido anteriormente. ¿Cierto? La ofrenda de Caín no. Abel demostró fe obediente, Caín no. Caín demostró incredulidad, eso es lo que demostró Caín. Dios respondió de forma contraria a los dos hermanos. Esto revela que no todas las formas concebidas por el hombre son capaces de agradar a Dios. No todas son aceptables a Dios. Claramente Dios ha establecido un estándar por el cual los hombres han de venir a Él. Dios ya estableció el estándar, el antídoto para que usted pase de la muerte espiritual a la vida eterna. Ya la proveyó Dios. Escuche esto. Ya la proveyó Dios, ¿por qué razón? Porque Dios ama al hombre. Nada más por eso. Escuche esto es contundente. Dios ama al hombre aunque no está obligado a perdonar y a olvidar sus acciones. Esto es fuerte, yo lo sé. La sinceridad del esfuerzo de Caín no es tema aquí, sino al contrario, su no disposición de conformarse al estándar señalado por Dios. Ese es el punto. Y obviamente se convirtió en el asesino de su hermano. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Exteriormente, Caín profesó adorar a Dios trayendo una ofrenda. Un perfecto hipócrita. ¿Ya se dio cuenta de eso? Un perfecto hipócrita. ¿Cuánta gente no hay así? Y esto es pecado delante de Dios. Escuche por qué. ¿Cuántos aún de la iglesia? Por eso hablaba yo de esta reflexión previa a la predicación. ¿Cuántos no hay que se dicen cristianos? Amén, gloria a Dios, aleluya. Y están chille en las alabanzas, pero nunca terminan de cambiar. Se la pasan toda la semana peleando, dijera mi mamá, como perros y gatos. Ay, sí, pero vienen acá. Ay, sí, Señor. Hipócrita.
¿no es cierto? Dios no está obligado a nada, a nada. ¿Por qué razón? Porque Dios le dio al hombre la oportunidad de perdón y hoy se la sigue dando. Así que mucha gente que está allá afuera, y digo allá afuera porque yo estoy acá adentro, mucha gente que está allá afuera cree que está agradando a Dios con sus sacrificios vanos. Se van de rodillas a la villa, o vienen de rodillas a Chalma, o se quieren ir a San Juan de los Lagos, o se quieren ir a sabe dónde, y ofrecen cosas que nunca pueden cumplir. Eso no es aceptable delante de Dios. Ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque Dios ya proveyó lo que realmente sirve para estar bien con Él. Bajo la pretensión de adorar, estaba escondido un corazón de incredulidad. Cuando fueron vistos y juzgados por Dios, Caín reaccionó en hostilidad, enojado. Su coraje pronto escaló al asesinato. Todos lo sabemos, y el pastor Cano nos daba estadísticas la semana antepasada de los muertos que hay, de los que ha cobrado el cáncer, de los que ha cobrado el SIDA, de los que ha cobrado, ¿no es cierto? Nos daba estadísticas de eso. Y el COVID es muy pequeño todavía comparado con todos aquellos muertos que van. La semana pasada hubo muchos muertos en algunos estados de nuestro país, pero todos están aterrados por el COVID y todos los asesinatos masivos a la luz del día que hay. ¿Esto no es peor que el COVID? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, dice, y tú te enseñorearás de él, en el versículo 7. Dios vio las intenciones del corazón de Caín y lo puso sobre aviso de que él estaba muy cerca de ser absorbido por su pecado. Muy cerca. Su coraje fue la puerta abierta para el pecado. Y no solo eso, para que el pecado se enseñoreara de él, y cuando se le da todo el control termina en muerte. Vamos a dos textos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Dice: Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, hoy es el día para que usted se arrepienta. Ahora escuche lo que es el hombre. Santiago en el capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El Nuevo Testamento profundiza más adelante respecto a este versículo, aclarando los motivos del corazón de Caín. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. No como Caín, escuche, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y hay muchos homicidas, si usted sigue leyendo el texto de aquí de Primera de Juan. Muchos homicidas hay. Cuando Caín asesinó brutalmente a su hermano, brutalmente, lo descuartizó, literalmente eso es lo que significa,
lo desapareció de la faz de la tierra. Él imitó a Satanás, que es un asesino y mentiroso por naturaleza. Esa es la pandemia. ¿Usted es un mentiroso? Usted es hijo de Satanás. ¿Usted ha deseado la muerte de alguien? Usted es hijo de Satanás. ¿Usted es un adúltero? Usted es hijo de Satanás. Con esa claridad lo tiene que saber para que tenga de qué arrepentirse y venir al conocimiento de Dios en Cristo Jesús. El coraje de Caín no era una rabia temporal que se apoderó de él, sino al contrario, el resultado directo de un odio celoso, enraizado en su corazón. El corazón mismo de Caín era el problema de usted es su corazón, porque está inclinado a hacer de continuo solamente el mal. El problema es su corazón, es lo que tiene que ser cambiado, su corazón. Noten lo que dice el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, vaya qué texto tan duro, ¿no es cierto? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la iniquidad. Point. Esa es la verdadera pandemia. Y la evidencia de esto es que hay muchos millones de muertos al día de hoy por la pandemia del pecado. Y el testigo fiel de esto son los panteones. Están llenos de gente que creyó que estaba bien delante de Dios. El mejor testigo de esto es el panteón, la muerte como resultado del pecado. ¿Cierto? Ahí está, hermano. Regresamos a nuestro texto. ¿Ya viste cuál es entonces la pandemia verdadera? Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Otra vez, le están dando la oportunidad a Caín de que confiese su pecado. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué? ¿Acaso soy yo guarda de él o qué? ¿Se da cuenta usted de la respuesta irónica que dio? ¿Y cómo responde usted a su pecado? Ay, no, él tuvo la culpa porque yo iba bien, pero pues él me empujó. Ajá, sí, chucha, ¿cómo no? ¿No es cierto? Yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Le estaban diciendo a Caín cómo debería de ser. 8. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, vente, ven, te voy a enseñar quién soy. Follow me. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo descuartizó. ¿Ya viste para qué sirve el confinamiento? Para que se den cuenta realmente quiénes son o quiénes somos. Dios ya proveyó a su Hijo Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo,
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Por eso la gente no quiere venir a Cristo, para que no se dé una evidencia de realmente quiénes son. Esto es terrible. Yo le quiero pedir esto: arrepiéntase de sus pecados. Confíe en Cristo. Este es el medio que Dios proveyó, lo acabo de recitar. Confíe en Cristo. Crea que Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, que resucitó al tercer día de entre los muertos para su justificación, y que Él, Cristo, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo todos los días por el beneficio nuestro. A diferencia del animal que Dios había requerido en el Antiguo Testamento, Cristo es el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios hoy le está haciendo a usted el llamado de arrepentimiento. Por favor, no desprecie la vacuna contra su pecado, porque quien cree en Cristo es presentado justo delante del Padre. No hay ningún pecado de que condenarlo, ninguno. Arrepiéntase y vuelva a Cristo, porque si no, usted morirá y recibirá un castigo eterno por haber despreciado el antídoto eterno de parte de Dios. Arrepiéntase y confíe en Cristo. Oremos, por favor. Bendito Padre, Dios eterno, agradecemos mucho tu bondad, Señor. Gracias, Padre, porque Tú tienes el control perfecto y absoluto de todas las cosas. Nos haces ver que el hombre no es nada, Señor. Que el hombre solamente vive las consecuencias de su propio pecado. De su propio pecado. Y es lo que estamos viviendo al día de hoy con este confinamiento, con este COVID-19. Señor, el verdadero problema de la humanidad es su pecado. Ayúdalos, Padre, a que puedan reconocer la necesidad que tienen de Cristo. A todos aquellos que puedan escuchar o puedan estar viendo esta transmisión, ayúdalos, Dios, a creer que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. Y a nosotros, Señor, a los que nos has perdonado, ayúdanos a reflejar que realmente creemos en Cristo y que hacemos de la Biblia, tu santa palabra, nuestra conducta, nuestro estilo de vida. Bendícenos, Dios, fortalécenos para seguir acatando las instrucciones de nuestro gobierno. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos, eterno Padre. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga.